soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y vengo con el vídeo de mis lecturas de marzo. Marzo ha sido un mes de buenas lecturas y también de lecturas un poco regulinchis para mí. Entonces, bueno, pues os voy a ir contando por mi orden de lectura, sin más, ¿no? Entonces, bueno, empecé marzo leyendo Nefando de Mónica Ojeda. A mí, bueno, Mónica Ojeda era una de esas autoras de las que yo no me atrevía a leer nada, ¿no? Porque, bueno, pues porque ya dije en otros vídeos, ¿no? Yo soy una persona muy aprensiva y, bueno, yo sabía que Ojeda y también, pues, digamos que cierto grupo de autoras latinoamericanas, en concreto latinoamericanas, también hay de otros lugares, ¿no? Pero digamos que este grupo de autoras latinoamericanas que se meten como en el terror, el horror, la violencia de formas como muy explícitas, etcétera, pues a mí me daba un poquito de cosilla, ¿no? Porque digo, yo soy una persona muy aprensiva y me da miedo meterme ahí, aunque evidentemente quería leerlas, ¿no? Entonces, bueno, yo leí a finales del año pasado Las voladoras de Mónica Ojeda, que me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dije, venga, pues nada, ya que te has atrevido a empezar, pues sigue por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me metí con Nefando, que, bueno, pues a ver, claro, a ver, había gente que me advertía, no sé si te va a gustar Nefando, también hay gente que me dice, no sé si te va a gustar Mandíbula, porque tiene mucha violencia. Entonces, claro, yo decía, pues a ver, ¿por cuál sigo, no? Porque lo que me está diciendo es que igual no me gusta ninguno de los dos. Entonces, bueno, pues empecé por este porque digamos que lo leí en una lectura conjunta. Y bueno, es un libro del que todavía no sé muy bien qué decir. O sea, os cuento. A ver, es un libro que yo creo que antes de leerlo, si eres una persona aprensiva o que a lo mejor ha pasado por ciertas cosas traumáticas, o X, pues igual habría que chequear los avisos de contenido, ¿no? Porque es un libro que, digamos que, bueno, yo lo que yo he entendido es que lo que quería hacer la autora con este libro era ver hasta dónde podía llegar el lenguaje para expresar esas violencias a las que no nos atrevemos a mirar, ¿no? Porque son tan horribles, tan fuera de lo pensable, ¿no? Que no nos atrevemos ni a mirar ni a nombrarlas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que es un libro, pues sí, es un libro muy desagradable, es un libro muy crudo, muy violento, sobre todo para mí, o sea, no por hablar de esas violencias, sino sobre todo por el punto de vista desde el que habla de ellas. Entonces, voy a contar un poquito, no voy a hacer spoilers, pero bueno, voy a contar un poquito el contexto. Si en algún momento voy un poco más allá, os avisaré antes, ¿vale? Por si queréis cortar. Vale. Bueno, en este libro se habla pues eso, las violencias más impensables. Pues, ¿cuáles son las que podéis pensar? Bueno, se habla de automutilación, tortura animal, abusos infantiles, pornografía infantil. Bueno, pues violaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el libro sigue a un grupo de personajes, juraría ahora mismo que son 6, que viven en un mismo piso en Barcelona y que varios de ellos están desarrollando a la orden de dos hermanos, que son dos de los que viven en esta casa, están desarrollando un videojuego, ¿vale? Un videojuego que, pues bueno, sobrepasa todos los límites de lo aceptable, vamos a decir, ¿no? O sea, un videojuego en el que se reproducen pues muchas de estas violencias, ¿no? Entonces, digamos que o sea, el libro son como una especie de... Es como hay un personaje externo, que nunca sabemos quién es, que está como entrevistando a todos estos personajes para entender el porqué de hacer ese juego, ¿no? El por qué alguien querría hacer eso, ¿no? Entonces, lo que sucede es que todos los personajes, de alguna manera u otra, justifican o están desde el punto de vista de
de quienes ejercen esas violencias o justifican esas violencias de una forma u otra, ¿no? O sea, digamos que, o sea, para mí el problema principal que yo creo que tiene, con el que yo me he quedado, es que creo que al estar escrito desde la subjetividad de todos estos personajes, de estos personajes que entienden, o sea, que piensan que la violencia es algo inherente al ser humano y que este tipo de violencias son, digamos, naturales e inevitables, ¿no? Que son inherentes al ser humano, eh, queda de alguna manera el mensaje de que eso es así, ¿no? Porque no hay ningún personaje que confronte esto y que diga, oye, no, esto cómo va, o sea, esto claro que es evitable, ¿no? O sea, esto es la justificación que tú te estás dando para aceptar esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí, o sea, yo lo que entiendo de este libro, entiendo que la autora estaba haciendo además en este momento una tesis doctoral sobre la violencia y lo que quería era hacer un ejercicio literario sobre hasta dónde se podía llegar mediante el lenguaje y hasta dónde se podía escribir sobre estas violencias, ¿no? Creo que no tenía ninguna otra, o sea, no quería ni justificarlas ni hacer activismo en contra de ellas, ni nada, ¿no? O sea, simplemente me parece que es un ejercicio literario. Pero claro, yo, como lectora, me pregunto por qué hacer este ejercicio literario. O sea, cuando la finalidad es que sea un ejercicio literario y nada más, pues bueno, yo pienso que sobre ciertas cosas no es que no se pueda hacer arte y literatura y lo que sea, sí se puede, ¿no? Pero desde mi punto de vista no entiendo muy bien exactamente cuál es el interés de hacerlo desde ahí, ¿no? No sé si me estoy explicando. A ver, el libro es interesante. Mónica Ojeda escribe increíble, o sea, es una escritora increíble. La construcción de personajes a mí me parece que lo hace muy bien y además es un libro que a pesar de que te revuelve muchísimo el estómago, de que es muy duro, necesitas como, o sea, te engancha mucho, ¿no? Porque necesitas como seguir leyendo sabiendo hacia dónde va, ¿no? Pero, o sea, entiendo que el ejercicio de entender hasta dónde podemos llegar con el lenguaje o hasta dónde podemos llegar al hablar de este tipo de violencias, pues bueno, pues puede ser un ejercicio interesante, pero yo no sé cómo explicarlo, yo no entiendo cuál es la finalidad de eso, ¿no? No lo sé, o sea, entiendo, ella no justifica de ninguna manera a sus personajes, esto que quede claro, no justifica a sus personajes, no justifica las cosas que hacen. Sí que hay un punto que a mí me parece interesante, que es con el que ella juega en el libro, que es hasta qué punto el estatus de víctima te da el derecho a actuar de todas las maneras posibles, porque el estatus de víctima, digamos, que te sirve como escudo, ¿no? O de qué es una víctima, o sea, cómo construimos a la víctima perfecta y que si se sale de esa perfección o de eso que entendemos, o sea, del comportamiento que entendemos que tiene que tener una víctima, entonces ya nos descuadra completamente, ¿no? Deja de ser una víctima, etcétera, ¿no? O sea, a mí eso me parece interesante porque se plantea en el libro, ¿no? Pero aún así me sigo planteando exactamente cuál es la finalidad de escribir un libro como este. Perfectamente loable que lo hagas, no me parece, quiero decir, no me sigue, Mónica Ojeda me sigue pareciendo una autora súper interesante, pero bueno, pues de poder elegir, pues yo no escribiría un libro como este, pero claro, tampoco soy yo Mónica Ojeda, entonces... Pero bueno, me ha conflictuado un poco, o sea, me ha conflictuado no porque no se pueda escribir sobre esto, sino porque de verdad no entiendo muy bien la finalidad de la autora. Ahora, que escribe genial y que, bueno, voy a leer Mandíbula, pues ya porque quiero ver, también porque me han dicho que, bueno, claro, este libro es muy, o sea, nefando, que, bueno, evidentemente se llama nefando, o sea, que ya no te podías, yo no me esperaba tampoco, tampoco algo súper guay, o sea, súper happy flower, pero bueno, simplemente el punto de vista desde el que lo hace es el que yo en el que yo tengo problemas, ¿no? No sé, bueno.
Entonces, bueno, pues a mí me han dicho que Nefando, pues precisamente es muy doloroso, ¿no? Porque la violencia es de arriba hacia abajo, ¿no? Es desde el poder hacia la gente que no tiene poder, ¿no? Pues eso, ¿no? Hacia niños, hacia tal, ¿no? Y que, bueno, que Mandíbula la violencia es al revés, ¿no? Es de abajo hacia arriba, que es su versión del poder. Entonces, bueno, pues quizás sea más interesante para mí. Lo voy a leer. Tengo que respirar un poquito, pero lo voy a leer. Entonces ya os contaré, porque bueno, quiero seguir leyendo a Mónica Ojeda. Es verdad que es que el tema no me interesa tanto como Las voladoras, que a mí me pareció como un libro muy increíble y que bueno, pues a lo mejor este ejercicio sobre ver hasta dónde podemos llegar para hablar de las violencias, pues a mí no me interesa tanto como tal, ¿no? Pero bueno, pues la leeré, la verdad. Y bueno, el siguiente que leí es este de Marta Barrio, Leña Menuda, ¿vale? Bueno, Leña Menuda es un libro que habla sobre pues, una mujer que está embarazada tal y en un estado muy avanzado de la gestación, pues digamos que por un accidente que tiene, pues los médicos descubren, se sobreentiende que hay una negligencia médica, ¿no? Que no han querido mirar mucho antes, ¿no? Y como a los, no sé si son 6-7 meses del embarazo, pues le dicen que o sea, que el feto tiene una malformación que o es incompatible con la vida o si vive cuando nazca, pues va a tener una vida pues pues completamente dependiente, ¿no? Y que pues va a ser una vida complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues la protagonista del libro pues se enfrenta evidentemente a la decisión de si abortar o no y como en España, bueno, pues para poder abortar en un estado tan avanzado de la gestación tienes que pasar como por un comité médico que se alarga y que además te pueden decir que no. Y pues bueno, pues tú estás con 7 meses de gestación diciendo es que no quiero que esto vaya adelante, pues bueno, decide irse a Bélgica a abortar, ¿no? De manera pues clandestina, vamos a decir, ¿no? Entonces tiene que reunir una gran suma de dinero en muy poco tiempo para poder permitirse ir a abortar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es digamos, pues lo que este personaje reflexiona, ¿no? Esta mujer, esta protagonista, pues reflexiona sobre este tema, sobre el aborto, el duelo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene cosillas interesantes, habla pues te da datos pues sobre el aborto en España, pues no lo sé, sobre mitología, no sé qué, o sea, como que son capítulos bastante cortos y pues en algunos, o sea, hay como unos que son como si fueran una especie de diario personal y los otros que van contando como la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues te va contando como la historia. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí con este libro? Que tenía todo para gustarme, porque, bueno, pues me interesa el tema, creo que es un tema del que hay que hablar más, hay muy pocos libros que traten esto, además desde este punto de vista, ¿no? Que no culpabilice, que no tal, ¿no? Pero bueno, me han pasado dos cosas. Uno, que no me he creído mucho al personaje, o sea, em, yo he sentido, o sea, el personaje principal a mí no me ha llegado, no me ha gustado mucho cómo estaba construido. Mm, o sea, a veces me ha caído hasta mal, no sé, no me ha gustado mucho, la verdad. Además da como, hay un momento en el que digamos, como para construirte como la juventud de esta chica, ¿no? Bueno, pues te habla de hechos muy concretos, o sea, es como que si ella eh, fuera una de las personas del entorno académico de lo que luego se acabó convirtiendo en Podemos, ¿no? Entonces, pues digamos que la protagonista es una de las que participa en la protesta en la capilla de la UCM, pues no sé, está como, tiene como una relación con alguien del entorno de Podemos, o sea, no sé, entonces a mí esto, no por nada, sino creo que es son como
O sea, es una construcción del personaje que creo que no ayuda ni a la novela ni al personaje, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que ella hace esto, ¿no? Como porque en toda la novela habla un poco de la religión, de, pues, de apostatar, de no sé qué, ¿no? O sea, es como que trata el tema de la religión un poco así de fondo, ¿no? Entonces entiendo que ella quiere construir el personaje como alguien que desde joven ya está un poco metida en cosas que tienen que ver, que están en contra de la doctrina religiosa, ¿no? Pero para mí, el construirlo desde un lugar tan concreto, tan además que está muy relacionado con un contexto concreto en España, que si tú no lo has vivido, pues te va a sudar un poquito, porque es que no es interesante, o sea, no, para mí no le aporta interés al personaje, sino que lo convierte no sé, o sea, te lo mete en un contexto demasiado concreto y demasiado poco interesante para mí, que no beneficia al personaje, no beneficia a la historia. O sea, porque para mí podía haber hecho lo mismo sin, o sea, hablando de, pues no sé, pues eso, ¿no? En la universidad, pues participé en una revuelta en la que pues nos metimos en una capilla, no sé qué, pero como que concretarlo tanto y además te da como datos que te hace como pensar pues mira, estuvo relacionada con Pepi, ¿no? O sea, con, no sé, Íñigo Rejón, ¿sabes? O sea, como cosas muy, muy, muy concretas que para mí es que le quitan el interés a la novela, la verdad. O sea, le quitan el interés al personaje. Es que me ha parecido como súper fuera de lugar porque no me ha... No... No sé, no me ha parecido interesante, la verdad. Es que no... Estoy dándole muchas vueltas para decir, no me parece que me parece que el personaje no está bien construido o a mí no me ha parecido interesante. Me parece que no le hace un favor al personaje el insertarlo en un contexto tan, 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 tan concreto de un momento concreto de la historia de España, que además no es algo que vaya, o sea, ¿me entiendes? No es un hecho que sea como que vaya a pasar a la historia, ¿sabes? Es una cosa muy concreta que te podía haber valido cualquier otra cosa sin relacionarlo con un hecho tan concreto. No lo sé. Y es que, bueno, es que no me ha caído bien el personaje, no me ha gustado y no me ha gustado mucho cómo está escrito. No he conectado para nada con la escritura de la escritora. No lo sé, me da pena, pero es que es de estos libros que llega a un punto que estás leyéndolo y dices, me está cayendo mal, o sea, no sé, no sé, me ha pasado este mes con, con otro también, o sea, es que no sé qué me ha pasado este mes, pero bueno, de esto que dices, mira, no sé, me lo voy a acabar ya porque quiero saber cómo termina, pero no me está interesando. Me da pena porque no hay, o sea, tampoco me parece un libro horrible, ¿no? Pero simplemente a mí no, yo no he conectado para nada y me parece que lo que cuenta es muy importante, pero no creo que le dé la importancia suficiente. No lo sé. Entonces, bueno, pues nada, Leña Menuda, pues no ha sido un libro para mí. ¿Qué le vamos a hacer? A veces pasan estas cosas. Y bueno, luego pasamos a la joya de la corona del mes, que es Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola, que bueno, pues ya lo he dicho en 800 millones de lugares, pero bueno, me ha encantado. Para mí es de los mejores ensayos feministas que he leído, pues si no en mucho tiempo, pues en toda mi vida. Y nada, pues he hecho un vídeo entero hablando de 38 minutos, hablando sobre el ensayo en profundidad, pues no sé, contando un poco los conceptos que ella usa y tal, entonces os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Por si lo queréis ver. Tampoco, pues no voy a contarlo otra vez porque no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, Nerea Barjola ha sido pues casi lo que ha salvado el mes, ¿no? No sé, increíble esta mujer, la verdad. Bueno, luego me he metido con otro también bastante de telita. O sea, es que ha sido un mes de emociones muy fuertes, por un lado y por otro, la verdad. Entonces, he leído Hambre de Roxane Gay. Hambre, Memorias de mi cuerpo, de Roxane Gay, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo un poco en contexto. Bueno, en este libro, Roxane Gay, bueno, son unas memorias, evidentemente, como dice el título. Entonces, Roxane Gay habla de, pues bueno, la relación con su cuerpo desde que es pequeña, adolescente, etcétera, y de cómo, tras sufrir una agresión sexual brutal a los 12 años, empieza a comer como una manera de protegerse de las posibles agresiones de los hombres, ¿no?
pues empieza a comer como un mecanismo de defensa para engordar, para que su cuerpo se vuelva algo indeseable para los hombres, ¿no? Entonces, pues evidentemente, como comprenderéis, es un libro muy duro, ¿no? Porque claro, ella habla de cómo esto al final em, pues se acaba descontrolando, ¿no? O sea, por un lado se siente protegida, pero por otro lado, bueno, pues lo que supone vivir en un cuerpo gordo en esta sociedad, ¿no? Todas las violencias que significan, que se establecen alrededor de los cuerpos gordos, ¿no? Los comentarios de conocidos y desconocidos, la condescendencia, el no verte más que como una persona gorda, no puede ser nada más. Eres una persona gorda y ya todo lo demás que seas, pues no es, ¿no? Solo eres una persona gorda, ¿no? También habla pues, de la especificidad de ser una mujer negra y gorda, ¿no? También habla, que esto creo que es interesante, ¿no? Porque habla de lo que significa ser una mujer gorda, de las dimensiones o sea, vamos a decir, el nivel de gordura que tiene ella, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo un cuerpo pues no sé, de 80 kilos que de 120 kilos, en el sentido de cómo te trata la sociedad. O sea, hay muchas cosas que son evidentemente parecidas, ¿no? Pero en el sentido de no entrar en los espacios, de eso, ¿no? De que los espacios no están hechos para ti, de cómo te mira la gente, de las violencias que recibes por la calle, de las violencias que recibes de tus conocidos, de tus amigos, de tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya habla de todo esto. Son como capítulos. El libro está como configurado como si fueran. Bueno, son como capítulos cortos, pero son como. Es una recopilación de entradas de su Tumblr y su blog y tal. Entonces, digamos que están como ordenadas por diferentes. Como que por diferentes temáticas o fases y tal. Entonces, la única cosa que tendría que decir sobre este libro así y tal es que, como son entradas de su blog organizadas, pues hay algunas cosas que se repiten mucho. Que tampoco está mal que las repita, porque oye, pues tiene el mensaje, tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, en cierto sentido se nota que no es un libro escrito de corrido, sino que son diferentes entradas de su blog y tal, ¿no? Pero bueno, pues es un mal menor, la verdad, porque bueno, es un libro que eso, ¿no? Que te hace darte cuenta de muchas cosas, sobre todo eso a mí. Claro, yo dije, vale, es que claro, yo pues a mí no me ha pasado nunca que no entrara en una silla. O sea, quiero decir, mi gordura no es la suya. Entonces, bueno, pues estas cosas yo nunca las había pensado, ¿no? Porque no te encuentras con ellas de frente, entonces pues no piensas en ellas, ¿no? Que es lo que dice ella, ¿no? Que hasta que no estás a lo mejor en esas situaciones, pues a lo mejor no las entiendes, ¿no? Lo que significa, pues a lo mejor, tener que subirse a un escenario que no tiene escaleras, por ejemplo, ¿no? Ella que es una mujer que viaja mucho, da muchas conferencias y tal, ¿no? Y tener que estar, pues a lo mejor, 2 horas, 3 horas de conferencia sentada en una silla en la que verdaderamente no cabe, que le está haciendo daño, que le está haciendo moratones en tal, que, o sea, ¿sabes? No sé, me ha parecido interesante también por las cosas que yo no había pensado nunca. Aparte de, pues bueno, pues todo el tema de la gordofobia y tal, que creo que es muy interesante, sobre todo porque siempre lo he mirado como 800 veces, pero nunca me acuerdo. El libro es del 2017, vale. Claro, estamos en 2022. No han pasado tantos años, pero es verdad que el tema del activismo gordo y de la gordofobia es algo súper reciente. O sea, es una cosa de la que se ha tomado conciencia hace muy poco. Es verdad que en el feminismo se hablaba de presión estética, de la presión por adelgazar y tal, pero no había un activismo antigordofobia como tal hasta hace poco, ¿no? Y yo siento que este libro fue de los primeros que puso el foco en eso y creo que es lo que nos ha permitido articular después todo el discurso antigordofobia y tal que ha venido después. No, o sea, tampoco estoy súper segura de este dato, pero yo por la sensación que tengo, por lo que he vivido, ¿no? Estos años de ver cómo ha evolucionado el discurso, ver que después de este libro han salido otros, pero que siento que este fue el primero que de forma mainstream, ¿no? Porque a lo mejor en la academia ya se estaba haciendo, pero bueno, de forma mainstream
hablaba de estas cosas desde este punto de vista, pues yo creo que ella fue la que abrió el camino un poco para todo este activismo antigordofobia, para el discurso del activismo antigordofobia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es súper recomendable, la verdad. Y nada, duro, pero bueno, necesario, ¿no? Entonces nada, Roxane Gay, Hambre. Y bueno, luego viene otra de las lecturas main de este mes, que es Bola 8 de Elizabeth Geoghegan. Bueno, este libro, que ya os conté en otro vídeo, este libro yo lo conseguí gracias a la masa crítica de Babel, y entonces pues lo tenía que leer sí o sí este mes, porque tienes que hacer una reseña en el mes siguiente a que te llega, ¿no? Entonces, bueno, este libro son varios relatos, no recuerdo si son 7 o son 8 ahora mismo. A esta autora se la compara un poco con Lucía Berlín, ¿vale? Bueno, creo que igual, de hecho creo que la comparación es injusta y creo que no le viene bien, no por nada, sino porque creo que tiene una voz como propia, que no... Bueno, es que esto de comparar autoras, la verdad que a mí a veces, pues, cuando me dicen, ay, esta autora que se parece a la otra, pues es un reclamo publicitario que funciona, pero luego piensas, en verdad es injusto, ¿no? Porque es como, esta persona tiene una voz propia y a lo mejor, precisamente, compararla con Lucía Berlín no le está haciendo un favor, sino lo contrario. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues en este libro, que son varios relatos, Bola 8 de Elizabeth Geoghegan, pues bueno, son varios relatos que, pues a mí es que la verdad no me han interesado mucho. Es que, a ver cómo lo explico. Para mí la autora escribe muy bien. Es de estos, o sea, es de estos libros de relatos en los que te metes en un relato y una vez que estás dentro dices, ah, pues es interesante, voy a seguir, ¿no? O sea, como que consigue enganchar, tiene una forma de escribir muy interesante, o sea, escribe muy bien, escribe verdaderamente muy bien y una vez dentro una vez que entras en el relato, estás como en plan, venga, a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, que prácticamente todos los relatos giran en torno a personajes que están, cuyos personajes cuyos conflictos principales en la vida o en los relatos, o sea, lo que nos cuenta aquí Elizabeth Geoghegan, giran en torno a las relaciones sexuales, amorosas, yo qué sé, este rollo de ligar, no ligar, me voy al culo del mundo por un tipo, o sea, son muy, bueno, para empezar, son relatos muy heterosexuales, eso para empezar, ¿no? Entonces yo al principio, pues leí un par y dije, bueno, esto tiene pinta, o sea, es como, parece como una crítica a la heterosexualidad, ¿no? Así en general, ¿no? Porque es como tipos de mierda, o sea, tipos terribles, ¿qué dices? Qué pereza de tipos. Pues mujeres un poco que están ahí como en plan, "Pues, me voy a acostar con este señor, pero tampoco, no sé". Pues yo que sé, hay otro relato que es como, pues eso, ¿no? Estoy con un tipo que es terrible, o sea, tú lo estás leyendo y dices, o sea, esta persona es imbécil y además es un manipulador de 3 pares de narices. Y entonces, pues esta chica pues se va básicamente al otro lado del mundo, pues siguiéndole a él y, pues sale un poquito eso regular, ¿no? Eh, entonces, claro, pues un par de relatos así, pues te los compro, pero todos o prácticamente todos, pues a mí es un tema, o sea, yo soy consciente de que es un tema que a mí en concreto me aburre, porque es como, es que me caen todos mal, me caen mal ellos, me caen mal ellas, o sea, me pone muy nerviosa, porque es como, por favor, comportaos de una manera normal, no sé, y además que siento que, que son conflictos que son un poco flojos, o sea, quiero decir, que toda tu vida vaya en torno a con quién te acuestas, pues bueno, chico, pues a mí, pues como cosa para una... O sea, ¿me entiendes? Como algo que a lo mejor motiva a un personaje en concreto, pues te lo puedo comprar, pero cuando todos los personajes son así, pues chica, pues no me interesa. O sea, esto soy consciente de que es una cosa personal, o sea, a mí es una cosa que no me interesa en general, ¿no? Porque me parece aburrido, porque las personas tenemos más conflictos aparte de eso, ¿no? Entiendo que tú haces un libro de relatos y a lo mejor pues te interesa que todos los relatos tengan un nexo, ¿no? Pero
De hecho, hay dos relatos que son mucho más largos que los demás. Uno es Bola 8, que es el que da título al libro, y otro es, me parece, Historia Romana, creo que se llama. Que, vale, son los que más interesantes me han parecido, sobre todo el de Historia Romana. Es un relato que empieza con un infanticidio y yo dije, ah, qué guay, porque aquí parece que va a ir por otros derroteros. Pero de repente estás en medio del relato y es como, no, otra vez un tipo que está ahí, que se acuesta con un montón de tipas, que no sé qué. Entonces, es que simplemente no me parecía interesante. O sea, me parece... Bueno, es que me parece que los conflictos humanos son mucho más complejos que eso, ¿no? Un personaje así, dos, tres, pero como que ese sea el conflicto principal, pues no te lo compro, ¿sabes? Sobre todo cuando no hay otras capas, ¿no? Porque es como, yo qué sé, en los libros de Medicar, pues hay personajes así, bueno, evidentemente son memorias, ¿no? Pero, y entonces, claro, son mucho más creíbles. Pero en los libros de Medicar, pues, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de eso, pero es que los conflictos van mucho más allá de solo eso, ¿no? Hay tema de clase, tema de género, o sea, hay muchas cosas, pero aquí yo siento que no hay más conflicto que ese, entonces a mí se me queda un poco flojo, ¿no? Porque incluso cuando parece que el personaje del relato está saliendo de ese conflicto y yéndose hacia otro, aparece, pues de repente otro tipo por ahí y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Y no sé, entonces, yo qué sé, de hecho, o sea, yo confieso que si no hubiera sido porque era de masa crítica y lo tenía que leer, pues probablemente no lo hubiera leído entero. Y bueno, luego el último que leí fue Mi tabla de súplicas de Kelly Roberts, que es un cómic. Os voy a enseñar un poquito. Bueno, Kelly Roberts, que yo me hice fan de esta mujer con este otro cómic, Isolada. Pues bueno, básicamente es un cómic en el que nos cuenta momentos de su cotidianidad, ¿no? Es un cómic autobiográfico, ¿no? Entonces la autora cuenta momentos de su cotidianidad. Entonces son como momentos que parecen como inconexos, o sea, es un cómic de estos que tiene como un humor un poquito sarcástico, un poquito de estos en los que te ríes por cosas que igual no te tendrías que reír, pero ella lo escribe de una forma tan graciosa que te ríes ya porque dices, o sea, no lo sé. Aparte que tiene como una cabeza muy peculiar, ¿no? O sea, una forma de acercarse a las cosas muy peculiar. Entonces, bueno, digamos que es como, pues eso, su día a día, pues en su casa con su hija, su marido y su perro. Y yo qué sé, pues cómo llama a su madre por teléfono, no sé qué. Entonces, bueno, la autora tiene, creo que es esclerosis múltiple. Entonces, pues evidentemente pues la enfermedad afecta a su vida, ¿no? Pero ella es como que se lo toma como con un humor así como un poco ácido y un humor un poco negro. Y no sé, pues la ves, hay una escena que o sea, a mí es que me hace mucha gracia cómo cuenta las cosas, ¿no? Yo que sé, hay una escena que está como, no sé si es con su padre o con su marido, que le dice, me estoy sintiendo mal por cosas que hice en el pasado, ¿no? Y le contesta a ella, yo te aconsejo que te centres en las cosas que estás haciendo mal en el presente y que te sientas mal por esas, en vez de por las del pasado, ¿no? Entonces, claro, es como joder, me hace mucha gracia, o sea, es como un humor así como muy, pues eso, como un poco cínico, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la contraportada, que me gustó mucho, dice Jorge de Cascante, que es el que ha escrito la contraportada. Todas las personas habitamos en los gestos mínimos. Estas páginas contienen la cantidad de oscuridad necesaria para que entendamos la importancia de la luz. Y es que es eso, es que es un cómic que va de los gestos mínimos. No sé, es ella con su hija, pues cómo juega con su hija, cómo llama a su madre y le dice, te llamo, te llamo hoy que estoy bien para que estoy teniendo un buen día porque porque para que sepas que también tengo días buenos, ¿no? Que no todos los días son malos. Porque te debes de pensar que todos los días son malos, ¿no? Y la madre, no, ya hija, ya lo sé, ¿no? Pero lo hace de una forma tan graciosa que, no sé, es muy guay. Entonces, bueno, a mí es que me encanta Kelly Roberts. Así que nada. Entonces, bueno, así como en resumen, he leído 3 libros que, bueno,
el de Nefando, el de Ola 8 y Leña Menuda, aunque sí que tengo que decir una cosa, para mí, a pesar de todo lo que he dicho, de estos tres Nefando es el mejor, o sea, de calidad literaria es, pues hombre, Nefando es un libro que está muy bien escrito, ¿no? Entonces, bueno, a los otros dos les pongo un poquito más de pegas y luego pues he leído tres que me han gustado mucho, que son Hambre, Microfísica sexista del poder y Mi tabla de súplicas. Entonces, pues mira, pues un mes así como mitad y mitad. Lo que pasa que hacía tiempo que no leía tantos libros seguidos que no me convencían. Que además, yo soy una lectora muy optimista, o sea, a todo le saco algo, ¿no? Pero este mes ha sido, bueno, en marzo, ha sido como en plan, pues mira, es que estos tres no, por lo que sea, pues no, ya está. No me han gustado. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, bueno, pues nada, pues ese ha sido mi mes de marzo. A ver qué tal va abril. Y nada, esto os cuento. Contadme, por fin, dejadme en comentarios qué habéis leído vosotros en el mes, vosotros y vosotras y vosotres en el mes de marzo. ¿Cuál ha sido vuestra lectura favorita de marzo? Y bueno, nunca pido nada porque me dan vergüenza estas cosas, pero la verdad es que si habéis visto el vídeo hasta aquí y os ha gustado, os agradecería que me dejarais un corazoncito en los comentarios porque a veces en YouTube, o bueno, como estoy empezando, también tiene que ver con eso, ¿no? Pues parece como que lanzas el vídeo un poco al aire y no recibes mucho feedback, entonces simplemente yo si veo un corazoncito en el comentario, un comentario con un corazoncito, pues sé que lo has visto, que te ha gustado y a mí me hace sentir bien y seguir para adelante. Y ya está. No sé, lo pido porque como que necesito un poco de feedback. Que os agradezco mucho que estéis aquí, que me veáis, incluso yo entiendo que a veces da vergüenza comentar o no apetece o simplemente pues yo qué sé, ¿no? Pero bueno, si os apetece y si os apetece y tal, pues os agradecería que un corazoncito pequeñito para que yo sepa, mira, a esta persona le ha gustado, guay. Y nada, eso es todo. Espero que tengáis una buena semana. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!